¿Quiénes sois vosotros?, gritó un millonario al encontrar 4 bebés en la entrada de su mansión. Pero cuando descubrió la verdad detrás de aquel misterio, no pudo contener las lágrimas. Eran exactamente las 11:47 de la noche cuando el Rolls Royce clásico atravesó las ornamentadas rejas de la finca Donovan. Gotas de lluvia golpeaban con fuerza los cristales polarizados del coche donde Paul Donovan se masajeaba las sienes, agotado tras 12 horas de reuniones consecutivas. Sus dedos, marcados por 5 décadas de trabajo implacable, acomodaron la corbata de seda italiana, un ritual mecánico que repetía cada vez que volvía a casa. El retrovisor reflejaba un rostro marcado por el tiempo, ojos grises penetrantes, cabello plateado meticulosamente recortado y arrugas profundas que rodeaban una boca austera. Mirando por la ventanilla, inspeccionaba sus 2 acres, un territorio que había conquistado, como todo en su vida, con determinación inquebrantable y sin margen de error. Los jardines, perfectamente geométricos, ahora azotados por la tormenta, eran otro testimonio de su obsesivo control sobre todo y todos. «¿Puedes dejarme aquí, Anthony?», murmuró al chofer con la mirada fija en la puerta principal de la mansión. 55 años de decisiones calculadas habían transformado a aquel huérfano ambicioso en el dueño de un vasto imperio. Su maletín Montblanc de cuero genuino pesaba en su mano derecha. En su interior, contratos por varios millones de dólares se sumarían pronto a su ya considerable fortuna. El viento aullaba entre los árboles centenarios del jardín, sacudiendo las hojas con una fuerza inusual. Paul subió los escalones de mármol italiano. Cada pisada resonaba en el silencio de la noche tormentosa. Las luces del pórtico, programadas para encenderse automáticamente a su llegada, proyectaban sombras inquietas sobre las columnas clásicas de la mansión. Entonces, su pie derecho quedó suspendido en el aire, un llanto débil, casi ahogado por la tormenta. Luego, otro proveniente de otra dirección y uno más. Sus ojos recorrieron el lujoso pórtico hasta detenerse en 4 cestas de mimbre idénticas, dispuestas en semicírculo perfecto. Su corazón, acostumbrado durante años a latir al ritmo de hojas de cálculo y contratos, empezó a acelerarse como no lo hacía desde su primera adquisición hostil. «¿Quiénes sois vosotros?», el grito brotó de su garganta y resonó por los terrenos vacíos. Las palabras se perdieron entre el viento y la lluvia, golpeando contra el tejado de pizarra importada. Con pasos vacilantes se acercó a la primera cesta. Sus manos, que horas antes firmaban acuerdos millonarios, temblaban al levantar la delicada manta rosa. Un bebé de apenas unas semanas lo miraba fijamente con unos ojos azules inquietantemente familiares, el mismo tono que veía en su propio reflejo cada mañana. La segunda cesta reveló otro bebé idéntico al primero. La tercera, uno más. Al llegar a la cuarta, Paul Donovan, el hombre que jamás mostraba emociones en público, sintió que las piernas casi le flaqueaban. Cuatrillizos, perfectamente idénticos, recién llegados al mundo. Entre las mantas de la última cesta había un sobre blanco. Dentro, una sola frase escrita con elegante caligrafía: «Cuida de ellos». «Dios mío», susurró, su voz perdiéndose en la noche tormentosa. Los últimos meses pasaron por su mente como una cinta de película. Julia, la galerista de 32 años. ¿Cuánto había pasado? 6 meses. Sus repetidos intentos de contactarlo en las últimas semanas, todos bloqueados por sus eficientes secretarias, siguiendo instrucciones expresas. La lluvia empapaba ya su traje italiano de $10.000, pero Paul apenas lo notaba. Sus ojos iban de un bebé a otro, mientras su mente, normalmente astuta y afilada, permanecía en silencio por primera vez en décadas, paralizada. Los diminutos rostros parecían estudiarlo con inquietante intensidad, como si supieran exactamente quién era él. «Señora Clare», su voz cortó la noche como un trueno. Rápidos pasos resonaron en el interior de la mansión. El ama de llaves, que llevaba 20 años gestionando la casa con la misma eficiencia con la que él manejaba sus empresas, apareció en la puerta. Su rostro, habitualmente imperturbable, cambió al instante ante la escena, su siempre impecable empleador, empapado bajo la lluvia, 4 cestas a sus pies y los llantos de los bebés mezclándose con la tormenta. «Señor Donovan», su voz tembló ligeramente, algo que no había ocurrido en 2 décadas de servicio. «Llame al doctor». «Price de inmediato», ordenó. Su tono autoritario apenas ocultaba el temblor de sus manos mientras alzaba al primer bebé y recorría las habitaciones de invitados en el segundo piso.
Todas. El pequeño bulto en sus brazos pesaba a la vez como plomo y como una pluma. Y señora Clare, ni una palabra de esto. A nadie. En las horas siguientes, la mansión, normalmente silenciosa, se sumió en lo que solo podía describirse como un caos ordenado. Enfermeras fueron convocadas discretamente, llegando una a una en coches sin distintivos. Habitaciones que durante años solo habían servido para impresionar a algún visitante ocasional se transformaron rápidamente con cunas y equipo recién entregado. En su biblioteca, Paul se sentó en un sillón de cuero mirando un whisky de 50 años intacto sobre la mesa de caoba. Sus ojos iban de la misteriosa nota a las llamas que danzaban en la chimenea. El fuego proyectaba sombras inquietas sobre las altas estanterías, repletas de volúmenes raros que, como todo en su vida, eran más símbolo de estatus que verdadero interés. El reloj de pie dio las 2 de la mañana con un suave campanilleo. Arriba, en lo que se había convertido en una improvisada sala de recién nacidos, 4 diminutas vidas dormían bajo la atenta mirada de las enfermeras. 4 misterios que habían llegado con la tormenta para desafiar todo lo que Paul Donovan creía sobre el control y la previsibilidad. Sus dedos rozaron de nuevo la nota. 3 palabras, solo 3 palabras, habían bastado para derribar el muro cuidadosamente construido entre su vida personal y profesional: cuídalos. La simplicidad del mensaje resultaba casi cruel en su ambigüedad. Por primera vez en décadas, el hombre que gobernaba un imperio comprendió que ahora no controlaba absolutamente nada. La misma mente capaz de diseccionar complejos informes financieros en cuestión de minutos tropezaba con preguntas simples: ¿quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la tormenta seguía desatada, como si la propia naturaleza celebrara el caos que acababa de instalarse en su vida meticulosamente ordenada. Los jardines, impecablemente cuidados, su orgullo y emblema de control, estaban a merced de los elementos, así como él lo estaba ante este misterio que había llegado en 4 pequeñas cestas. Un llanto lejano resonó por los pasillos de la mansión. Paul cerró los ojos sintiendo el peso completo de sus 55 años. En algún lugar de esa casa, uno de esos bebés, su hijo, necesitaba consuelo. La idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. En unas horas saldría el sol, trayendo consigo la necesidad de tomar decisiones y actuar. Comenzarían las investigaciones, se mantendría la discreción y habría que gestionar una nueva realidad. Pero por ahora, en la soledad de su biblioteca, Paul Donovan se permitió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: admitir simplemente que no sabía qué venía después. Afuera, la tormenta persistía, implacable e incontrolable, como el destino que acababa de llamar a su puerta. El primer biberón de la mañana resbaló de los dedos temblorosos de la enfermera, rompiendo el silencio junto con el cristal. Paul observaba desde su silla en un rincón de la improvisada sala de recién nacidos, donde había pasado las últimas horas. No había dormido. Las ojeras bajo sus ojos grises hablaban de una noche en vela, aunque su mente estaba lejos. Exactamente 6 meses y 17 días atrás, Julia había irrumpido en su vida como la tormenta de la noche anterior, inesperada y arrolladora. La inauguración de su galería de arte contemporáneo había atraído a la élite de la alta sociedad y Paul había asistido solo para guardar las apariencias. Fue entonces cuando la vio, el cabello color miel cayendo en suaves rizos sobre los hombros desnudos, una copa de champán en una mano, gesticulando con entusiasmo mientras explicaba el significado de una pintura abstracta. Señor Donovan, la voz de la enfermera lo trajo de vuelta al presente. Este bebé tiene hambre. Sus ojos se enfocaron en el pequeño bulto entre sus brazos, el tercero de los cuatrillizos, al que ya podía distinguir por una diminuta marca de nacimiento detrás de la oreja derecha. Los hambrientos sollozos del bebé resonaban como un eco de las últimas palabras de Julia: no puedes simplemente desecharme como una de tus inversiones fallidas, Paul. Y eso era exactamente lo que había hecho. Lo que había hecho durante 30 años desde que descubrió que las relaciones eran variables impredecibles que solo complicaban su ecuación de éxito perfectamente calculada. Se puso de pie, alisándose la chaqueta arrugada que había llevado durante la noche. Su teléfono vibró en el bolsillo, probablemente otro mensaje de su asistente sobre la reunión de la junta que debía presidir en 2 horas, una reunión a la que faltaría por primera vez en su carrera. Anthony llamó a su chofer por el intercomunicador. Tráeme el expediente completo de nuestro sistema personal de filtrado de contactos durante los últimos 8 meses y llama a Bernard.
Bernard había sido su investigador privado durante 2 décadas, el hombre que sabía encontrar a cualquiera y resolver cualquier misterio por el precio adecuado. Y para Paul Donovan, el precio nunca era un problema. En el improvisado cuarto de bebés, ahora bañado por la luz de la mañana, las enfermeras se movían en silencio y con eficiencia entre las 4 cunas. Paul observaba meticulosamente a cada bebé, buscando cualquier indicio de Julia en sus diminutos rasgos o tal vez algún rastro de sí mismo. La incertidumbre lo corroía como ácido. Su relación con Julia había durado exactamente 4 meses, 2 semanas y 3 días. El tiempo justo para que ella atravesara sus cuidadosamente construidas defensas, pero no lo suficiente para cambiar décadas de hábitos arraigados. Señor, tiene una llamada de la Galería Lambert, le había anunciado su secretaria aquella mañana fatídica. Bloquéela, respondió automáticamente sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador. Pero, señor, es la 4ª vez que llaman hoy. He dicho que la bloqueé. El sistema era perfecto. 3 capas de filtros humanos antes de que cualquier contacto personal pudiera llegar a él. Primero las recepcionistas, luego los secretarios asistentes y finalmente su secretaria ejecutiva. Todos entrenados para una sola misión, mantener su vida personal separada de los negocios. Había funcionado durante 30 años hasta esa mañana. Señor Donovan. Bernard apareció en la puerta de la nursery, silencioso como una sombra. Han llegado los informes preliminares. Paul siguió al investigador hasta la biblioteca. Sobre el escritorio de caoba reposaba una carpeta delgada que contenía la vida de Julia Lambert, ordenada en páginas cuidadosamente preparadas. 32 años. Propietaria de la Galería de Arte Neugo. Sin hijos, soltera. Última ubicación conocida, un aeropuerto internacional, hace 3 meses, embarcando en un vuelo a Los Ángeles. Y después de eso, nada. Señor, es como si hubiera desaparecido. Paul cerró los ojos y se frotó las sienes. Las últimas palabras de Julia resonaron en su mente: te arrepentirás de no escucharme, Paul. Hay cosas que ni todo tu dinero puede controlar. Un llanto agudo interrumpió sus pensamientos. En la nursery, un bebé había despertado a los otros 3, creando una sinfonía de gemidos que resonaba por los pasillos de la mansión. Paul observó cómo las enfermeras corrían de cuna en cuna, intentando calmarlos. Sigue buscando, ordenó a Bernard. Quiero saber cada paso que dio en los últimos 9 meses, cada cita médica, cada viaje, cada compra y, sobre todo, necesito saber dónde está ahora mismo. El investigador asintió y desapareció tan silencioso como había llegado, dejando a Paul con sus pensamientos y la carpeta sobre Julia. Sus dedos rozaron una fotografía tomada la noche en que la conoció, el cabello color miel, rizos suaves cayendo sobre los hombros desnudos, aquella sonrisa segura que lo había desarmado más de lo que le gustaba admitir. La señora Clare apareció en la puerta con su habitual compostura teñida de preocupación. Señor, los periodistas han empezado a llamar. Alguien debe haber visto llegar a las enfermeras anoche. Paul por instinto ajustó su corbata, un hábito cada vez que necesitaba recuperar el control. Ninguna declaración a nadie, dijo con firmeza. Y señora Clare, prepare la habitación azul, la del ala oeste. Era la habitación que nadie había usado en años, la misma que él había dejado tal como Julia la vio por última vez en su noche final en la mansión. El ama de llaves vaciló, sorprendida por la solicitud, pero luego asintió y se marchó. Arriba, los bebés por fin se habían calmado. La tranquilidad que regresó a la mansión pesaba, cargada de preguntas sin respuesta. Paul sacó su teléfono y marcó un número que solo había usado en emergencias durante 30 años. Jack, necesito 4 certificados de nacimiento y la máxima discreción. Colgó y se acercó a la ventana. El jardín, aún maltrecho por la tormenta de la noche anterior, comenzaba a recuperarse bajo el sol de la mañana. Como su vida, necesitaría una cuidadosa reorganización. Pero por primera vez, Paul Donovan no estaba seguro de querer tenerlo todo bajo control otra vez. En el bolsillo de su chaqueta, la nota con 3 palabras pesaba como plomo: cuida de ellos. Podría ser la letra de Julia. Sus palabras de despedida ahora parecían una profecía cumplida. El suave sonido de sollozos apagados flotaba por el pasillo. Paul ajustó su chaqueta y se dirigió a la nursery.
Tenía un imperio que dirigir, una reputación que proteger y un misterio que resolver. Pero en ese momento, algo más urgente lo llamaba. En el segundo piso, 4 pares de ojos azules, sus ojos, esperaban respuestas que por primera vez en su vida Paul Donovan no estaba seguro de querer encontrar. El laboratorio privado del Dr. Price ocupaba un piso entero de su moderna instalación médica. Entre equipos de última generación y el suave zumbido de los ordenadores, Paul Donovan aguardaba los resultados que cambiarían su vida para siempre. Señor Donovan. La voz del médico llevaba un matiz que Paul no supo descifrar. Hemos localizado a Julia Lambert. Paul se irguió en la silla de cuero, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. En la pantalla del ordenador frente a él, las imágenes de vigilancia mostraban a Julia abordando un vuelo a Milán apenas 3 días atrás. Su abdomen se veía notablemente plano bajo el vestido de seda. Imposible, murmuró, tamborileando nervioso con los dedos sobre el cristal del escritorio. Los bebés tienen menos de un mes. Exactamente. El Dr. Price se acomodó las gafas y desvió la mirada hacia otra pantalla que mostraba datos complejos, incomprensibles para Paul. Y hay más. El médico giró el monitor para que Paul pudiera ver una serie de cifras que para él parecían jeroglíficos. Pero un dato, la información resaltada en rojo, saltaba a la vista: 25% de compatibilidad genética. 25%, repitió Paul, su voz más alta de lo que pretendía. ¿Qué significa eso? Es el porcentaje típico de compatibilidad, dudó el doctor Price, eligiendo con cuidado cada palabra, entre abuelos y nietos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Paul sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras del médico resonaron en su mente como una campana estridente. Eso es imposible, logró decir al fin con la voz tensa. Yo no tengo. La frase murió en sus labios cuando un recuerdo súbito lo golpeó como un puñetazo. Thomas, su único hijo, fallecido hacía poco más de un año en un accidente de coche. Thomas, con sus ojos azules idénticos a los suyos, su vida bohemia, sus incontables relaciones. El investigador del señor Donovan. Bernard apareció en la puerta del laboratorio como una sombra. Hay algo que tenéis que ver. Con las piernas temblorosas, Paul siguió a Bernard hasta el coche. El conductor condujo en silencio por las calles de la ciudad mientras el investigador le mostraba fotos en una tableta. Durante los últimos 18 meses, su hijo mantuvo un piso secreto en el barrio histórico, explicó Bernard, desplazándose entre imágenes. Y había una joven que lo visitaba con frecuencia. Paul examinó las fotos de vigilancia. Thomas sonriendo de una manera que no había visto en años, acompañado por una hermosa mujer de cabello oscuro. No era Julia. De regreso a la mansión, los bebés lo esperaban. Paul fue directo a la nursery, donde las enfermeras atendían las tomas de la tarde. Miró cada pequeño rostro con nuevos ojos, encontrando rastros de Thomas en cada rasgo. Este tiene la misma mancha de nacimiento que él, susurró, tocando suavemente el pequeño lunar detrás de la oreja del tercer bebé. Exactamente como Thomas. El cuarto bebé le apretó el dedo con una fuerza sorprendente y Paul sintió que algo se rompía dentro de él. No eran sus hijos, eran sus nietos. El legado de Thomas llegando como una tormenta para poner su mundo patas arriba. Señora Donovan. El ama de llaves apareció en la puerta, tan discreta como siempre. ¿El doctor? Price ha enviado más resultados a la biblioteca. Paul examinó los nuevos datos. Más pruebas confirmaban que los cuatrillizos eran hijos de Thomas, pero la identidad de la madre seguía siendo un misterio. La evidencia apuntaba a fecundación in vitro, lo que explicaba los múltiples. Quiero más, le dijo a Bernard por teléfono. Necesito una lista de todas las personas con las que Thomas trató durante el último año de su vida, cada lugar que visitó, cada conversación que tuvo. Esa noche, Paul canceló todas sus reuniones de la semana siguiente, algo que jamás había hecho. En la nursery, tomó a uno de los bebés sintiendo el suave y cálido peso contra su pecho. Tu papá era igual que tú, susurró con la voz quebrada. Tenía los mismos ojos curiosos. Las enfermeras intercambiaron miradas sorprendidas. Era la primera vez que veían al poderoso hombre de negocios mostrar alguna emoción.
Sobre su escritorio reposaba una foto de Thomas a los 5 años, sonriendo con su hueco entre los dientes. Parecía mirarlo con un toque de ironía. A su lado, la carta misteriosa: cuida de ellos. La letra no era de Julia. ¿De quién entonces? El misterio de los bebés se profundizaba, pero paradójicamente Paul se sentía más cerca de la verdad. Nunca se trató de Julia. Nunca lo fue. Se trataba de Thomas, de segundas oportunidades, de redención. Señor Donovan. La voz de Bernard interrumpió sus pensamientos. Descubrimos algo sobre la joven de las fotos. Paul levantó la mirada, aún meciendo suavemente al bebé. Es la hija de alguien a quien usted conoció muy bien. El investigador vaciló. Robert Lambert. El nombre cayó sobre Paul como un rayo. Robert Lambert, su mejor amigo durante 30 años, hasta que aquel trato fatal los separó. Robert, que tenía una hija de la misma edad que Thomas, una hija a la que Paul nunca conoció. El bebé en sus brazos suspiró, acurrucándose más cerca. Paul sintió que las lágrimas, dormidas durante tanto tiempo, le ardían tras los ojos. Sigue investigando, ordenó a Bernard, la voz temblando de emoción contenida. Pero ahora necesito un momento. Solo en la nursery, Paul Donovan, el hombre que había construido un imperio sobre el control y la previsibilidad, se permitió sentir. Sentir el dolor de haber perdido a Thomas, el impacto del descubrimiento y la alegría agridulce de recuperar un pedazo de su hijo en aquellos diminutos milagros. Afuera, la ciudad se acomodaba para la noche. Dentro de la mansión Donovan, una nueva historia apenas comenzaba, una historia de secretos revelados, perdón y redención. Y en su centro, 4 pequeños bebés que sin saberlo ya lo habían cambiado todo. El misterio aún no estaba resuelto, pero por primera vez Paul no sentía prisa por desentrañarlo. Algunas verdades, empezaba a comprender, necesitan tiempo para ser asimiladas y algunas bendiciones llegan disfrazadas de misterio. El ADN es como la huella digital de una familia, señor Donovan, dijo la doctora Marie Lefebvre mientras desplegaba coloridos gráficos sobre su escritorio de cristal. Cada marcador cuenta una historia. Paul estudió los papeles sin realmente verlos. Su mente vagaba hacia una foto descolorida en su cartera: Thomas, 6 años, sonriendo a lo grande, con un diente delantero ausente y un trofeo de ajedrez entre las manos. Fue la última vez que padre e hijo conectaron de verdad. Como puede ver aquí, señaló la genetista una secuencia compleja, hay una coincidencia significativa entre su ADN y el de los bebés, pero no es una coincidencia parental directa. ¿Qué significa exactamente? Paul se ajustó la corbata, su reflejo cuando sentía incomodidad. El 25% de compatibilidad indica típicamente una relación de segundo grado, hizo una pausa cautelosa, como la de un abuelo con sus nietos. La palabra abuelo lo golpeó en el estómago. Imágenes de Thomas inundaron su mente, el adolescente entrando a escondidas después de medianoche, las discusiones crecientes, los intentos de moldearlo a su imagen. Imposible, murmuró, aunque su voz traicionaba una duda creciente. Los marcadores son concluyentes. Ella deslizó otro gráfico. Vea esta secuencia específica. Es un rasgo hereditario raro en su familia. Apareció en usted, en su hijo y ahora en los bebés. En los bebés, terminó Paul casi en un susurro. Recuerdos de su último encuentro con Thomas pasaron como una película. El restaurante elegante elegido para impresionar a socios, Thomas llegando tarde, cabello despeinado, manchas de pintura en las manos, más dedicado a su arte que al negocio familiar. No puedes obligarme a ser tú, papá, aún resonaban sus palabras. No voy a pasar mi vida encerrado en una oficina contando dinero. Dinero que no dudas en gastar, la respuesta de Paul, cortante como una cuchilla. Thomas se marchó del restaurante furioso. Fue la última vez que lo vio con vida. Señor Donovan. La doctora Febre lo trajo de nuevo al presente. Hay algo más que debería ver. Le mostró imágenes microscópicas de cromosomas. Los 4 bebés muestran un patrón consistente con fecundación in vitro. La madre debió someterse al procedimiento después de su muerte, completó Paul, sintiendo el peso de todo aquello. Su teléfono vibró. Un mensaje de Bernard: encontramos su piso. Tenéis que ver esto.
Durante el trayecto hacia la dirección, Paul revivió aquella terrible mañana del accidente. La llamada a las 4:37 de la madrugada, la carrera frenética al hospital, el rostro sombrío del médico. Lo siento, no pudimos salvarlo. Thomas había perdido el control de su coche en una curva. Estaba solo, presumiblemente regresando de alguna fiesta, o al menos eso creían todos. El piso estaba en un barrio bohemio, tan distinto de los entornos privilegiados de la infancia de Thomas. Bernard lo condujo por una escalera estrecha hasta el tercer piso. Lo alquilaba en secreto, explicó el investigador mientras abría la puerta. Pagaba en efectivo, usaba un nombre falso. Paul entró al estudio y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, obras de Thomas que nunca había visto, paisajes, retratos, piezas abstractas, un talento que Paul siempre había desestimado como un simple pasatiempo. Ahora gritaba valor artístico. Esta es la más interesante, dijo Bernard señalando un lienzo cubierto con una tela. Al retirar la funda, Paul se quedó helado. Era un retrato de una joven delicada de cabello oscuro, con una sonrisa que llegaba hasta los ojos. En la esquina inferior derecha, la firma decía, para Emma, con amor. Emma Lambert, dijo Bernard, la hija de Robert Lambert. El nombre golpeó a Paul como un puñetazo. Robert Lambert, su mejor amigo durante 3 décadas, hasta que un desastroso negocio los separó. Robert, que tenía una hija casi de la edad de Thomas. Sobre una mesita en un rincón había un diario. Paul lo abrió con manos temblorosas, reconociendo la letra de su hijo. Emma está preocupada por cómo reaccionarán. ¿Cómo le digo a mi padre que me enamoré de la hija del hombre al que traicionó? ¿Cómo le digo a Robert que amo a su hija? Quizá después de la exposición. Una vez que vean que he cambiado, que encontré mi camino. Paul cerró el diario sintiendo el peso de 10 años de arrepentimientos. Su hijo había encontrado amor, arte, propósito, y Paul había estado demasiado ocupado juzgando para notarlo. Señor Donovan, dijo Bernard suavemente, levantando un cuaderno negro. Encontré esto detrás de la estantería. La tapa del diario estaba desgastada por el uso constante. Paul lo abrió. Emma rió. Cuando me ofrecía pintar su retrato, ella dijo, en tu pared hay docenas de mujeres más interesantes. Ella no se da cuenta de que es diferente. Es la única que hace bailar mis pinceles. Las páginas siguientes revelaron una transformación, menos fiestas, menos conquistas, más arte, más profundidad. Emma ocupaba cada vez más espacio, no solo en el diario, sino en la vida de Thomas. Es la hija de Robert Lambert, el hombre al que mi padre destruyó. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Paul dejó de leer con el corazón pesado. En un rincón había un caballete cubierto. Al retirar la tela encontró el retrato de Emma. Ella sonreía con los ojos, una belleza capturada no solo con pintura, sino con amor. Sigue buscando, le dijo a Bernard con la voz tensa. El piso aún tenía más secretos que revelar. En el escritorio, carpetas ordenadas mostraban la evolución del arte de Thomas, obras tempranas, airadas, experimentales, que lentamente dieron paso a piezas más maduras y profundamente emotivas. En un cajón con llave encontraron documentos de una galería. Thomas había planeado una exposición individual. La fecha estaba fijada para una semana después de su accidente. Estaba cambiando, murmuró Paul sin dirigirse a nadie. Todo este tiempo, en el dormitorio. Más sorpresas. Sobre la mesita de noche había una fotografía enmarcada, Paul y Thomas años atrás, en un raro momento de armonía. Junto a ella, una invitación para la exposición. El nombre de Paul encabezaba la lista B. Señor Donovan, llamó Bernard desde la sala. Hay más. En un compartimento oculto de un cajón hallaron un sobre dirigido a Emma. Dentro había una carta fechada el día antes del accidente. Mi amor, mañana le contaré sobre nosotros, sobre la exposición, sobre todo. No quiero más secretos. Me niego a esconder nuestro amor en las sombras, como estos lienzos en mi estudio. Él debe saber que he cambiado, que encontré mi camino, que te encontré. Siempre tuyo.
Paul se dejó caer sobre el suelo polvoriento, la carta temblando en sus manos. Lágrimas que no había derramado en décadas le quemaban los ojos. «Déjame», susurró a Bernard. En el silencio de aquel estudio, Paul Donovan finalmente llegó a conocer a su hijo a través de lienzos inacabados, cartas sin enviar y páginas de un diario. Allí estaba Thomas, entero y auténtico. Tomó el teléfono y marcó el número que había evitado durante un año. «Anthony, trae los papeles de la galería. Voy a comprar todo este edificio». Guardó el móvil y echó un último vistazo al estudio. El muro de conquistas vacías. El retrato de Emma. Las cartas nunca leídas. Todo quedaría exactamente como Thomas lo había dejado. «Me encargaré de todo, hijo», prometió. «El espacio vacío, tus obras, tu legado, todo». Al salir, cerró la puerta verde con reverencia. Dentro, el sol poniente proyectaba sombras doradas sobre el retrato de Emma, como si Thomas aún estuviera allí, capturando luz en los ojos de la mujer que había cambiado su vida y, de algún modo, seguía cambiando la de los demás. De regreso a la finca, 4 Caritas lo esperaban, cada una con fragmentos del artista que Paul Donovan nunca había conocido de verdad. Hasta ese momento, en la biblioteca de la mansión, solo el suave crepitar de la chimenea y el pasar ocasional de una página interrumpían el silencio. Paul, sentado en su sillón de cuero, sostenía el diario de Thomas como una reliquia frágil. A su lado, una botella de whisky intacta. Aquella noche necesitaba una mente clara. 15 de marzo, empezó a leer. Hoy fue diferente. Vi a un niño dibujando en el metro. No tendría más de 12 años. Un talento crudo, con los dedos manchados de grafito. Me recordó a mí a esa edad. Ocultando bocetos de papá. Le compré todos sus dibujos. Mañana volveré a buscarlo. Paul hizo una pausa, recordando cuántas veces había encontrado dibujos de Thomas escondidos en libros escolares, siempre descartándolos como distracciones. Pasó la página. 22 de marzo. El chico se llama Lucas. Tiene 3 amigos que también son artistas. Todos viven en la calle. Con tanto talento como hambre. Alquilé aquel viejo taller en Main Street. Voy a enseñarles lo que sé. No es mucho, pero es algo. Las entradas siguientes revelaban a un Thomas que Paul jamás había imaginado. Entre anécdotas de fiestas y romances, había relatos de pequeñas transformaciones, clases de arte para niños sin hogar, materiales donados, sueños cultivados. 12 de abril. Lucas vendió hoy su primer cuadro. Tendrías que haber visto el brillo en sus ojos. Usó el dinero para comprar útiles escolares para su hermana pequeña. Estos niños me enseñan más de lo que yo podría enseñarles. Paul se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo nocturno estaba despejado, estrellas brillando sobre el jardín donde dormían sus 4 nietos. Un legado del hijo que nunca había entendido del todo. 30 de abril. Emma pasó hoy por el taller. Buscaba un lugar para dar clases de arte gratuitas. El destino tiene un humor retorcido. La hija de Robert Lambert, de todas las personas. Pero hay algo en sus ojos, una bondad que me desarma por completo. Las siguientes entradas narraban una metamorfosis lenta, menos fiestas, menos relaciones superficiales, más arte, más propósito. 15 de mayo. Emma no es como las demás. Pasamos toda la tarde con los niños enseñándoles técnicas de acuarela. Tiene un don. Hace que cada niño se sienta especial. Visto, valorado. Ojalá papá pudiera verme así. Bernard entró en silencio y le entregó una carpeta. Encontramos los registros del taller, señor. Su hijo documentó todo. Las fotografías mostraban un espacio luminoso y amplio, con paredes cubiertas de arte infantil. En una, Thomas sonreía rodeado de niños, pincel en mano. En otra aparecía junto a Emma, ayudando a un pequeño grupo con un gran lienzo. 28 de mayo. Lucas preguntó por qué escondo el taller de mi padre. Dijo que papá estaría orgulloso. ¿De verdad lo estaría? El gran Paul Donovan, orgulloso de ver a su heredero haciendo de maestro para niños sin hogar.
Emma dice que lo subestimó. Quizá. Paul sintió algo caliente recorrerle la mejilla. Una lágrima, la primera en décadas. 10 de junio. Emma y yo planeamos expandir el proyecto. Tiene contactos en el ayuntamiento. Podríamos conseguir más espacio, ayudar a más niños. Por primera vez siento que hago algo que importa, algo más grande que fiestas, mujeres o el Imperio Donovan. Las páginas siguientes delineaban planes detallados, más talleres, exposiciones benéficas, programas de becas. Thomas había creado en secreto un fondo para sostenerlo todo. 25 de junio. Emma tiene razón. Necesito contarle a papá sobre el taller. Nuestros planes, sobre nosotros. Organizamos una muestra del trabajo de los niños para el próximo mes. Lo invitaré. Quiero que vea que encontré mi camino, aunque sea diferente al que él imaginó. Bernard carraspeó suavemente. Señor, ¿hay algo más? Le entregó a Paul una invitación plegada, exposición de artistas emergentes. Centro Comunitario de Main Street. Fecha, un día después del accidente. Paul siguió leyendo con las manos temblorosas. 30 de junio. Hoy Emma y yo hablamos sobre el futuro. Ella entiende mi arte de una manera que nadie más ha hecho jamás. Cuando pinto su retrato, siento que cada pincelada revela una nueva capa de su alma. Mañana hablaré con papá. No más secretos. Esa fue la última entrada. Al día siguiente, Thomas nunca llegó a la cena donde planeaba revelarlo todo. Paul cerró el diario sintiendo el peso de las verdades no dichas. Bernard permanecía a su lado con más documentos, fotos del taller, recibos de donaciones, cartas de agradecimiento de padres cuyas vidas de niños habían cambiado gracias al proyecto. El taller sigue existiendo, señor, dijo Bernard en voz baja. Los chicos lo mantuvieron en marcha. Lo llaman el estudio de Thomas. Paul caminó hacia la nursery. Los 4 bebés descansaban plácidamente, ajenos a la cadena de acontecimientos que habían puesto en marcha. Señora Clare, dijo en un murmullo, tenga el coche listo a primera hora de mañana. Hay un lugar que quiero visitar. De regreso en la biblioteca, abrió el diario por última vez, releyendo la entrada sobre Lucas, su nieto mayor. Se dio cuenta de que tenía la misma forma de ojos, la herencia de Emma, no de los Donovan. Bernard, encuentra a esos chicos, a todos ellos. Este proyecto no puede detenerse. El investigador asintió, comprendiendo que era más que una orden, era una misión de redención. En la pared de la biblioteca, un retrato formal de Paul parecía observar la escena con nuevos ojos. Mañana lo quitaría. En su lugar colgaría fotos de Thomas en el taller, sonriendo, auténtico, pleno. En el bolsillo de Paul reposaba la invitación nunca entregada, pesada como una piedra, una exposición que nunca ocurrió, un orgullo nunca expresado, palabras nunca dichas. Pero ahora, a través de 4 pequeños milagros que dormían arriba y de las incontables vidas tocadas por la bondad secreta de Thomas, Paul estaba recibiendo una segunda oportunidad. Señor, la voz de Bernard lo sacó de sus pensamientos por última vez. ¿Hay algo más que deba ver? Era una foto reciente del taller. En la pared del fondo, un mural enorme, Thomas y Emma pintados por los niños, rodeados de colores vibrantes y sueños convertidos en arte. Paul estudió la imagen durante un largo momento. Mañana, decidió, visitaremos a Robert Lambert. Algunas historias deben continuar, aunque sus autores originales ya no estén para escribirlas. En la sala principal de la finca Donovan, el suelo brillante se había convertido en un laberinto de fotografías. Cientos de imágenes dispuestas cronológicamente sobre mesas improvisadas contaban la historia del último año de vida de Thomas. Paul y Bernard, con los ojos enrojecidos tras horas de escrutinio, miraban con lupa una foto en particular. Es la primera vez que aparece, señaló Bernard. Era una imagen fechada en marzo. Mostraba a Thomas sonriendo casualmente en una inauguración de arte. En el fondo, apenas visible, una joven de cabello oscuro estudiaba un cuadro. La Galería Saint James, murmuró Paul, reconociendo el lugar. Una exposición benéfica que había despreciado como otra aventura artística imprudente de su hijo. Un llanto suave resonó por el monitor de la nursery.
Paul vio que uno de los bebés se movía, arrugando el rostro igual que Thomas cuando se irritaba. Una enfermera lo calmó enseguida, pero no antes de que Paul notara, por milésima vez, la delicada barbilla tan distinta a la de los Donovan. Continúa, ordenó a Bernard, volviendo a las fotografías. La siguiente serie revelaba un patrón. La mujer misteriosa aparecía con más frecuencia, primero en fotos grupales, luego cada vez más cerca de Thomas. Abril, mayo, junio, la progresión era clara. Aquí, indicó Bernard, señalando una foto de Thomas y la mujer en un pequeño parque urbano, sentados en un banco. Ella sostenía un cuaderno de bocetos, él gesticulaba animadamente, sus rostros capturados en un momento de pura alegría. El investigador mostró ampliaciones. El cuaderno tiene una marca de agua, Lambert Atelier. El corazón de Paul dio un vuelco ante el nombre Lambert, que lo había perseguido durante décadas. Hay más, continuó Bernard desplegando otra serie. Thomas y la mujer, Emma, en diversos lugares, cafés acogedores, galerías independientes, siempre lejos de los círculos sociales de la élite. Se estaban ocultando, comprendió Paul, con un dejo de entendimiento tardío. Otro expediente especial llamó su atención, Proyecto St. Denis. Dentro, decenas de fotos del taller, niños pintando, Thomas enseñando, Emma organizando materiales. Cada imagen mostraba un vínculo cada vez más profundo. Señor, interrumpió suavemente la señora Clare, los bebés están despiertos. El doctor dice que es hora de su revisión mensual. Paula asintió y se dirigió a la nursery improvisada. ¿El doctor? Price examinó cuidadosamente a cada bebé, tomando notas. Todos se desarrollan perfectamente, dijo con una sonrisa. Y debo decir que el parecido con su hijo es realmente notable. Cada gesto diminuto, cada expresión le recordaba a Thomas multiplicado por 4. Pero había algo más, la forma de los ojos, la suave curva de las barbillas, innegablemente Emma Lambert. De regreso en la sala llena de fotos, Bernard ordenó un nuevo lote. Estos son los últimos días, explicó. Las últimas imágenes contaban una historia silenciosa, Thomas y Emma, en una pequeña capilla. Él, de rodillas, posiblemente una propuesta. Fecha, 3 días antes del accidente. Encontramos la capilla, dijo Bernard. El sacerdote los recuerda, dijo que nunca vio a una pareja tan enamorada y tan atribulada. Aparecieron más fotos, la pareja saliendo de una clínica médica especializada. Emma sostenía lo que parecía un resultado de prueba. Fecha, 2 días antes del accidente. La clínica se niega a dar información, anticipó Bernard. Confidencialidad médica. Necesitaríamos una orden judicial. Tardaría semanas y atraería atención indeseada. Paul se dejó caer en una silla. Las piezas del rompecabezas encajaban como un cruel puzzle. Bernard vaciló. Hay una última foto. La imagen final mostraba a Thomas con el teléfono en la mano, recostado contra su coche. Los ojos brillando de determinación. La torre de la capilla se alzaba al fondo. La marca de fecha, la noche del accidente. Cámaras de tráfico, murmuró Paul. Esa curva donde él. Ya lo comprobamos, dijo Bernard con suavidad. Venía hacia aquí, a la finca. Paul cerró los ojos. La verdad lo golpeó de lleno. Thomas venía a contarle todo sobre Emma, sobre el bebé. Nadie lo sabía. Entonces, serían 4. Un agudo llanto interrumpió sus pensamientos. El bebé más inquieto, el que tenía la mancha de nacimiento, empezaba a moverse. Sin dudar, Paul se levantó y fue hacia la nursery. Alzó al pequeño en sus brazos y, por primera vez, notó un detalle. El bebé se aferraba a la manta, igual que Thomas se aferraba a su viejo osito de peluche. El mismo gesto atravesando generaciones. Señor Bernard, apareció en la puerta con otra revelación. Encontramos un registro de compra de la tarde del accidente. Era un recibo de una joyería clásica, un anillo de compromiso, un diseño atemporal con una inscripción personalizada, para Emma, mi amor eterno, punto. Paul meció suavemente a su nieto, mirando a los otros 3.
Cada uno llevaba un pedazo de Thomas, un pedazo de Emma, una historia de amor truncada trágicamente. Esa última foto, dijo en voz baja. Bernard le entregó la imagen final. Thomas y Emma en el taller, rodeados de niños. Ella se apoyaba en su hombro. Ambos sonreían a la cámara. Al fondo, un lienzo inacabado, su retrato, que él nunca terminaría. Encuéntrala, dijo Paul tembloroso. Cueste lo que cueste. Ella merece saber que los bebés están a salvo, que son amados. El investigador asintió, recogiendo las fotografías. Cada imagen ya no contaba solo lo que fue. Sugería lo que aún podía ser. En los brazos de Paul, el bebé por fin se quedó dormido, con un diminuto puño aferrado a la corbata de seda de su abuelo, tal como solía hacerlo Thomas. Señora Clare, llamó suavemente. Primero, mi despacho. Tengo una llamada importante que hacer. Era hora de enfrentar a Robert Lambert, de reparar los errores de 2 generaciones, porque en esas fotos dispersas, en los diminutos rostros dormidos de los cuatrillizos, en la historia de amor de Thomas y Emma, había una verdad innegable. A veces el destino ofrece una segunda oportunidad y Paul Donovan no la desaprovecharía. El pequeño pueblo costero despertó perezosamente bajo el sol de la mañana. Robert Lambert, exhausto tras otra noche en vela de búsqueda infructuosa, miraba las olas romper en la playa desierta. Sus manos temblaban al sostener una foto gastada de Emma, la última que había tomado meses antes de su desaparición. Señor Lambert. La voz familiar le apretó el pecho. Paul Donovan estaba a pocos pasos. Bernard a su lado. El elegante Rolls Royce negro desentonaba con las modestas cabañas de pescadores alineadas en la orilla. No necesito tu ayuda, murmuró Robert girando para irse. Pero yo sí necesito la tuya, respondió Paul suavemente. Por ellos. Bernard le ofreció un sobre grueso. Dentro había decenas de fotos de los cuatrillizos, sus primeras sonrisas, sus primeros baños. Momentos invaluables que hicieron doler el corazón de Robert al reconocer los rasgos de Emma en cada pequeño rostro. Son tus nietos, Robert, continuó Paul. Son nuestros. La palabra familia quedó suspendida entre ellos, cargada con 30 años de dolor y arrepentimiento. Robert cerró los ojos, los recuerdos lo inundaron. Paul sosteniendo al recién nacido Thomas, prometiendo ser el mejor padrino, los 2 hombres celebrando éxitos empresariales, la traición que los separó. ¿Por qué ahora?, preguntó con un hilo de voz. Porque Thomas nos mostró un camino mejor, respondió Paul, ofreciendo el diario de su hijo. Léelo. Robert dudó antes de tomar el cuaderno. Página tras página descubrió a un Thomas distinto al niño mimado que había imaginado, un artista apasionado por ayudar a los demás, perdidamente enamorado de Emma Lambert. Señor Lambert, interrumpió Bernard con cortesía. La hemos encontrado. El corazón de Robert retumbó en sus oídos. Una pequeña galería en un tranquilo pueblo costero, las puertas recién pintadas. A través del cristal vieron a Emma ordenando pinceles y pinturas, su figura delicada moviéndose con la misma gracia que tenía de niña. Emma, la llamó suavemente mientras abría la puerta. Ella se quedó inmóvil, el pincel cayendo de sus dedos. Se giró lentamente y sus ojos se abrieron de par en par al ver a su padre, luego a Paul. ¿Cómo?, empezó con la voz quebrada. Los bebés necesitan a su madre, dijo Paul con dulzura, mostrándole la pantalla de su teléfono con una transmisión en vivo desde la nursery. 4 caritas sonrientes de ojos azules. Y tú los necesitas a ellos. Emma dio un traspié. Robert corrió a sostenerla, envolviéndola en un abrazo que contenía años de amor reprimido. El aroma familiar de su champú le hizo contener los sollozos. Perdóname, hija, susurró en su cabello. Por todo. Papá, sollozó, aferrándose a él como una niña. Thomas, él era tan distinto de lo que pensamos. Lo sé, cariño. Ahora lo sé. Paul observaba en silencio, lágrimas surcando su rostro severo. Sacó otro sobre de su bolsillo. Encontramos esto en su piso, dijo, entregándole a Emma la última carta de Thomas. Las manos de Emma temblaban mientras leía. Mi amor, cuando leas esto, ya le habré contado a papá todo sobre nosotros, sobre nuestro futuro,
sobre cómo tu amor me hizo querer ser mejor. Sé que hay una historia dolorosa entre nuestras familias, pero el amor es más fuerte que cualquier viejo rencor. Verte dormir anoche me hizo comprender que ya no somos solo tú y yo. Somos el inicio de algo nuevo. Nuestras familias perdieron el rumbo, pero nuestro amor puede sanar décadas de resentimiento. Siempre tuyo, Thomas. La carta resbaló de sus manos temblorosas. Paul la recogió con reverencia. Iba a decírmelo esa noche, explicó con suavidad. Quería hacer lo correcto por todos, enmendar nuestros errores. Robert dio un paso al frente, enfrentando a su viejo amigo. 30 años de amargura pesaban sobre ambos. Paul empezó con la voz cargada de emoción. Lo sé. Lo interrumpió Paul. Soy yo quien debe disculparse. Por la traición, por la codicia, por destruir nuestra amistad por dinero, tragó saliva, y por hacerte perder al ahijado que tanto amabas. Se miraron mientras décadas de rencor se disolvían en la pequeña galería. Los bebés, susurró Emma con los ojos fijos en el teléfono de Paul, donde sus hijos se movían. Ya están tan grandes. Y te necesitan a ti, su mamá, dijo Paul con suavidad. El coche está afuera. Hay un avión esperándonos. ¿Y la galería? Empezó Emma. La Fundación Donovan Lambert acaba de adquirir este lugar, explicó Bernard mostrándole documentos, para hacer crecer el proyecto comunitario de arte que tú y Thomas comenzaron. Emma miró a Paul con duda. Es hora de honrar su legado, respondió él simplemente. De todas las maneras posibles. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus reflexiones. En el jet privado, Emma durmió por primera vez en meses con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Robert la observaba, recordando aquellos viajes largos cuando era una niña sonolienta. Tiene tu sonrisa, comentó Paul en voz baja a Robert. Thomas siempre lo decía. Robert asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Aquel día comenzó cuando tomé tu empresa, terminó Paul. Fue el mayor error de mi vida. Perdí a mi mejor amigo por ambición. Pero ahora, miró a Emma, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Por ellos. La luz del atardecer bañaba todo de oro. Bañaba la finca Donovan. Cuando llegaron, los bebés acababan de despertarse de su siesta, sus caritas iluminándose al ver gente nueva. Emma se acercó a las cunas con cautela. El primer bebé, el que tenía la marca de nacimiento, extendió los brazos hacia ella, como si la reconociera instintivamente. Hola, mis amores, susurró alzándolo con delicadeza. Mamá está en casa. En las semanas que siguieron, los cambios llegaron con rapidez. Emma se mudó al ala este de la mansión con los cuatrillizos. Robert trasladó sus proyectos comunitarios a la nueva Fundación Donovan, y los restos de Lambert Industries se fusionaron oficialmente, esta vez como socios iguales. El viejo estudio de Thomas se convirtió en un espacio vibrante para Emma y los bebés. Las paredes antes estériles ahora mostraban arte infantil juguetón junto a piezas dignas de museo. Una tarde, casi un año después, Paul encontró a Robert en el jardín. Observaron juntos a Emma jugar sobre el césped con los cuatrillizos, su risa resonando por los terrenos de la finca. «Sabes», dijo Robert con una sonrisa suave en los labios, «Thomas hizo que todo esto sucediera». «¿Qué hizo?» «Nos reunió de nuevo a través de su amor por Emma, a través de estos pequeños ángeles». Robert hizo una pausa, la voz quebrada. «Nos dio una segunda oportunidad». Paula sintió, contemplando a los nietos reír ante las ocurrencias de Emma. Cada carcajada llevaba un eco de su hijo, viviendo a través de ellos. «Creo que ha llegado el momento», dijo de repente. Robert alzó una ceja. «¿De qué?» «De renombrar la compañía», explicó Paul. «¿Qué tal, Donovan Lambert nietos?» Robert soltó una carcajada, un sonido que Paul no escuchaba desde hacía décadas. A Thomas le habría gustado, coincidió. En el césped, los bebés encontraron una nueva fuente de diversión, pintarse las manos y dejar huellas de colores por todo el vestido blanco de Emma. Ella reía con el rostro iluminado por una alegría que por fin alcanzaba sus ojos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo la mansión con un resplandor dorado.
En el despacho de Paul, la vieja foto de él y Robert en el velero colgaba ahora en un lugar de honor. A su lado, una nueva imagen, los dos viejos amigos reconciliados, Emma entre ellos y 4 pequeños milagros completando la escena. En algún lugar, Thomas seguramente sonreía, sabiendo que su último deseo se había hecho realidad. El amor había triunfado sobre el odio, porque algunas historias exigen más que un final feliz, necesitan un nuevo comienzo, y gracias a 4 diminutos ángeles, 2 familias que alguna vez se quebraron por el rencor encontraron no solo redención, sino un futuro lleno de posibilidades, un futuro construido no sobre fortunas o corporaciones, sino sobre lo que Thomas siempre supo que era más importante, amor, perdón y el valor de empezar de nuevo. En ese sentido, tal vez Thomas nunca se fue del todo. Su legado vivía en cada pincelada que Emma compartía con sus hijos, en cada paso que Paul y Robert daban hacia la reconciliación y en cada par de brillantes ojos azules que miraban el mundo con asombro. Algunas bendiciones llegan envueltas en tormentas y misterios. La familia Donovan Lambert llevaría por siempre la memoria de aquella noche en que 4 diminutos bebés aparecieron en la puerta de la mansión, cambiándolo todo y demostrando que un pasado roto aún puede florecer en un mañana hermoso.